Hablar acerca de la relación entre pensamiento y lenguaje implica hablar acerca del problema del conocimiento, lo cual es una situación muy problemática. Es fácil saber que hay un yo que está pensando y que tiene ideas. Esto es lo que se denomina experiencia subjetiva. Sin embargo, aunque reconocemos que hay otras mentes que también pueden pensar y acceder cada uno a su propia experiencia subjetiva, nadie puede saber cómo se da en realidad este proceso. En otras palabras, la dificultad está en que todos reconocemos tener algún tipo de conciencia, pero es imposible demostrar dónde, cómo y de qué manera se da esta experiencia en otros. Así las cosas, el conocimiento solo puede presentarse de tres maneras. Eso si en principio admitimos que cada individuo tiene una mente capaz de acceder a la experiencia subjetiva. Está en primer lugar el reconocimiento subjetivo que pertenece a todos los pensamientos, ideas, concepciones y que pertenece a la mente de cada uno. Posteriormente estaría el conocimiento objetivo. Este es en el que hay varias personas que pueden tener un mismo acceso a un mismo fenómeno por su abordaje, estudio y definición. Y por último, pero no menos importante, está el pensamiento intersubjetivo. Este pertenece a las ideas que varias personas pueden compartir aunque no tengan modo de acceder a los elementos a los cuales hacen referencia de manera empírica todo el tiempo. Es el caso de la discusión sobre una idea, un proyecto o un recuerdo. Este pensamiento intersubjetivo solo es posible gracias a la existencia de un lenguaje. Este es el que propone un efecto nominativo, es decir, le asigna nombres a cosas y a elementos con el fin de poderlos mencionar y que todos podamos comprenderlo. Si por ejemplo yo les digo hay un carro, un elefante, un país, incluso un continente, pueden imaginarlo sin necesidad siquiera de tener que concebir o conocer por experiencia todos los elementos referentes a estos objetos mencionados, porque su mente los hace inteligible. Aquí la definición de inteligible. A aquellos que estaban realizando esas mediciones. Y lo mejor es que esas mediciones, que a su vez fueron realizadas con matemáticas, ese es otro mundo que a ciencia cierta nadie entiende cómo es que funcionan. ¿Y qué son las matemáticas? En términos del gran, y me pongo de pie y me quito el sombrero, el señor Ludwig Wittgenstein, las matemáticas solo son un lenguaje. Los lenguajes no son solo de palabras, son de conceptos y de ideas que ambos, por un ejercicio que aún no hemos podido explicar, de un tú y un yo que coinciden en decir esto es una tortuga, para que cada vez que alguno la vea pueda señalar a otro e incluso podamos entender qué es una tortuga sin tenerla presente. Pero también que esta mueca signifique complicidad o esta otra puede significar enojo. Así no se limita el lenguaje solamente al rostro, sino a las mismas formas de vida del ser. Hay también signos internacionales que nos sirven para ilustrar una idea o señalar algo. Lo que se encuentra detrás de todo ello es el acto de la comunicación. En el caso de religiones un poco más preocupadas por los elementos de la interioridad y la conciencia, como por ejemplo las que están relacionadas con las familias budistas, existen por lo menos 18 términos para referirnos a lo que significa la conciencia. Ello debería sernos suficiente para comprender cuánta tela hay por cortar respecto al tema. Miremos hacia dentro del cerebro. Cuando nos comunicamos, cuando acudimos al lenguaje, nos desenvolvemos en varias zonas que se activan en el cerebro. Está el área de Broca y el área de Werner que tienen una fuerte conexión. Además, parece que se encuentran muy cerca al área que dirige los pensamientos, las emociones y todo aquello que consideramos importante. De manera que es muy probable que sin lenguaje nuestro ejercicio de pensar sería prácticamente imposible. Las ideas que tenemos, las palabras que usamos, los términos, las expresiones populares, los dichos, los consejos, los refranes de sabiduría, etcétera, etcétera, solo son un producto de una sociedad que durante siglos ha tratado de comunicarse, por lo que ha inventado una diversidad importante de palabras con el fin de facilitar ese ejercicio de comunicación. En conclusión, gracias a que una sociedad que ha durado mucho tiempo, por decirlo así, ha adelantado algo de trabajo en saber qué palabras usar para referir X fenómenos, es que nuestro pensamiento puede hacerse cada vez más enriquecido. Para terminar y ejemplificar lo anterior, vamos a hablar con un ejemplo específico. En Colombia existen algunas zonas que, en ciertas épocas del año, se puede ver en el cielo despejado el cúmulo de estrellas que nosotros denominamos la Vía Láctea. Se ve con relativa nitidez debido a que la posición de Colombia se encuentra muy cerca a la línea del Ecuador.
Según el Instituto Caro y Cuervo, una de las instituciones más importantes de Colombia respecto al tema del lenguaje, algunas lenguas indígenas se refieren a esta como la anaconda celeste, lo cual se comprende en tanto lo que perciben se parece a una anaconda debido a su gran tamaño. Lo interesante del lenguaje es que los indígenas pueden decir entre ellos anaconda celeste, incluso de día o en momentos en que no puedan ver las estrellas, y otros que comprendan su lenguaje y a qué quieren referirse pueden entender qué es lo que está tratando de decir, por lo menos si su intención es precisamente comunicarse. Pero si se encuentra solo y simplemente quiere pensar ¿por qué hay una anaconda en el cielo? Ese ejercicio solo puede realizarse si existe en su lenguaje dicho término. En otras palabras, si no se asigna un nombre a un fenómeno, es muy complicado pensarlo. El lenguaje que adquirimos no solo nos sirve para expresar ideas, sino también para pensar, para considerar, para reflexionar. De manera que, sin temor a equivocarnos, podemos decir que si no hubiera sido por el lenguaje, no habría existido desarrollo en los individuos. No se habrían formado las grandes sociedades que dieron origen a la comunicación y quizás hasta nos habríamos extinguido. No habríamos tenido las ideas de los inventos que hasta el día de hoy nos permiten tener una vida más funcional. Incluso el modo en que nos estamos comunicando por computadores en la humanidad, en que tratamos de hacer una interpretación del lenguaje, la máquina recibe estímulos igual que nosotros con los sentidos, solo que en un lenguaje de unos y ceros. Es un lenguaje menos enriquecido, pero mucho más rápido y efectivo, llamado el código binario, y que permite que ustedes puedan ver este video, escuchar mi voz e incluso interactuar a distancias que ni siquiera podemos imaginar y conocer. En resumen, hay por lo menos 3 formas claras del uso del lenguaje. Primero, desarrollo de la comunicación. Segundo, concepción de ideas. Y tercero, comprensión del mundo en el que habitamos. Lo trataríamos de explorar, pero mi tiempo llega hasta aquí porque ya me cansé. Gracias, cuídense mucho, un abrazo, ya no sé qué decir.